Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de carcinoma medular de tiroides. Esta no es tan pesada como la de diferenciado. Bueno, a ver ahí. Bueno, entonces, el carcinoma medular de tiroides se origina de las células C parafoliculares de la glándula tiroides, que son células derivadas de la cresta neural. Se concentran en los 2/3 superiores de cada lóbulo, lo que explica una mayor frecuencia del cáncer medular en esa localización. Secretan un polipéptido, que es la calcitonina, y comparten características con otras células neuroendocrinas, eh, como expresión de marcadores neuroendocrinos típicos, péptidos regulatorios, sus receptores, ¿sí? Es decir, comparten características con la granina A, con el CEA, con la enolasa neuroespecífica, la serotonina, el TRH, la somatostatina, entre las más frecuentes. El carcinoma medular es una patología poco frecuente que representa del 4 al 10% de los tumores malignos de tiroides. Es un carcinoma de agresividad intermedia, que estaría entre el cáncer diferenciado, o sea, entre el papilar y el folicular, y el indiferenciado, que es el anaplásico. Su evolución puede ser indolente por años o muy agresivo con mortalidad elevada. Y el 75% pueden ser esporádicos y un 25% hereditarios, ¿sí? Y cuando se presentan de manera hereditaria, pueden estar asociados con otras patologías, formando el MEN2 o como carcinoma medular de tiroides familiar. En los casos familiares, la pesquisa genética va a permitir identificar las mutaciones y efectuar, en muchos casos, una tiroidectomía preventiva, ¿sí? En los familiares, digamos. Entonces, acá vemos dentro de los síndromes heredofamiliares, dijimos que el carcinoma medular puede estar comprendido en el MEN2A, en el MEN2B o como carcinoma medular de tiroides familiar. Entonces, cuando asocia, o digamos, cuando se encuentra dentro de lo que es el MEN2A, puede estar asociado a hiperparatiroidismo en un 5 o un 20% de los casos, a feocromocitoma entre un 10 a un 60%, sin otras características, y cuando está asociado al MEN2B, va a estar presente junto al feocromocitoma, a neuromas mucosos, ganglioneuromatosis intestinal, hábito marfanoide y la enfermedad de Hirschsprung. Y después, bueno, obviamente el carcinoma medular familiar es una entidad única que no va a estar asociada con ninguna otra patología. Los casos esporádicos se van a presentar entre la tercera y la cuarta década de vida, y los heredofamiliares en general se ven unos 10 a 15 años antes del caso índice, digamos, y el MEN2B puede aparecer incluso en la primera década de vida. El diagnóstico de estos pacientes es en el posquirúrgico, en un alto porcentaje de los casos. El carcinoma medular es responsable del 13% de las muertes relacionadas con cáncer de tiroides, ¿sí? Con un porcentaje bajo. La sobrevida a 10 años es del 40 al 75%, y por eso es que el pronóstico del carcinoma medular de tiroides es un poco peor, ¿sí? Que el de los carcinomas diferenciados, que si ustedes se acuerdan, habíamos visto que la sobrevida es de casi el 100%, ¿sí? El 98% a 10 años. Por lo cual, el diagnóstico temprano y su adecuado tratamiento quirúrgico son determinantes para mejorar la evolución de la enfermedad. O sea, es muy importante diagnosticarlo para que el tratamiento quirúrgico sea el adecuado, porque después vamos a ver, pero el carcinoma medular necesita no solo hacer la tiroidectomía total, sino además agregar el vaciamiento central, en todos los casos, digamos, para evitar esto, digamos, las recidivas y un mejor pronóstico. Entonces, la presentación clínica, esto lo vamos a ver en pacientes entre 40 a 65 años, con una media de 52 años. Cuando están asociados al MEN2, aparecen una década antes que los esporádicos. En el MEN2A, entonces, que dijimos que asocia carcinoma medular con feocromocitoma e hiperparatiroidismo.
El MEN2B, que puede estar presente el carcinoma medular. En el MEN2B, el carcinoma medular de tiroides está presente en el 100% de los casos. Tiene un pronóstico más agresivo, porque ya se presenta con metástasis ganglionares y a distancia, y además asocia feocromocitoma en un 50%, neuromas mucosos, hábito marfanoide y la enfermedad de Hirschsprung, que es el megacolon. Clínicamente al carcinoma medular lo vemos como un nódulo de gran tamaño que puede estar localizado en el lóbulo superior de la tiroides, perdón, en la porción superior del lóbulo tiroideo, entre un 75 y 90% de los casos. Se presentan con un 50% de adenopatías al diagnóstico. Pueden presentarse con signos compresivos de vía aérea superior o disfagia en un 15% y con metástasis a distancia en un 5% de los casos. También pueden asociar signos paraneoplásicos, ¿sí? Como por ejemplo diarrea crónica, flashing facial, un síndrome de Cushing ectópico, ACTH dependiente, ¿sí? Porque dijimos que tenían características con principio con se fue la palabra. Bueno, no importa. Eso me va a salir. Con eh, bueno, se asocia con síndromes paraneoplásicos, ¿sí? Por la secreción de estas hormonas que vimos al principio, de cromogranina, de ACTH, que están todas asociadas también al medular. No, esperen que lo necesito decir. Comparten características con células neuroendocrinas, eso. Por eso es que pueden estar asociados a esta clínica también de signos paraneoplásicos. Bien, entonces, cuando el carcinoma medular es genético, o sea, el carcinoma puede ser de tipo genético o familiar o esporádico. Entonces, para resumir un poco la clínica en este cuadro, tenemos que en el MEN2A, entonces el carcinoma medular de tiroides familiar se presenta en general en la tercera década de vida, en el MEN2B en menores de 20 años incluso. No tiene predominancia por sexo, ¿sí? Cuando es genético. La forma de presentación puede ser bilateral o multifocal y va a estar presente la hipercalcitoninemia y puede haber también flashing, diarrea, disminución de peso y algunos otros síntomas asociados. Como dijimos, tanto el MEN2A o el MEN2B van a estar asociados a feocromocitoma y también a Cushing en algunos casos, por eso es importante que a hiperparatiroidismo, a feocromocitoma y a Cushing, por eso es importante cuando tenemos el diagnóstico de carcinoma medular, eh, eh, descartar estas patologías que no estén asociadas. En el caso del carcinoma medular esporádico, lo vemos entre la quinta y sexta década de vida. Este sí tiene un predominio más de sexo femenino. Puede presentarse como un nódulo palpable, solitario, con ganglios hasta en un 50%, con síntomas obstructivos y o compresivos, con metástasis a distancia entre un 10 y un 15%. Y en estos casos, las metástasis del medular pueden ser a mediastino, a hígado, pulmón o a hueso. Y obviamente la hipercalcitoninemia va a estar presente y algunos síntomas asociados también como disminución de peso, diarrea, flashing, eso también lo podemos encontrar. Con respecto al diagnóstico, tenemos que sospecharlo o en base a la historia familiar o algún hallazgo de otras enfermedades o de trastornos concomitantes, como puede ser la presencia de hipertensión o de litiasis renal, pensando en hiperparatiroidismo, o de hipercalcemia también. ¿Sí? En un paciente que además se presenta con un nódulo tiroide. La forma esporádica es la más frecuente y en estos casos podemos tener un paciente con un nódulo tiroides que además asocia diarrea crónica de origen indeterminado, con flashing, con adenopatías cervicales múltiples que son palpables. Entonces, estos son algunos ejemplos de diagnóstico clínico y de las asociaciones. Entonces, además de la clínica, tenemos que tener en cuenta el laboratorio,
¿sí? Donde la calcitonina es el marcador más importante. Y también una vez que hayamos tenido este diagnóstico, el test genético, ¿sí? Para la detección del protoncogen red, también es otra determinación que vamos a tener que hacer. Dentro de las imágenes es importante la ecografía, para ver las características del nódulo y la presencia también de adenopatías cervicales. Y después, obviamente, la punción. Y en estos casos, que tengamos calcitonina elevada, siempre asociar a la punción el lavado de el dosaje de calcitonina en el lavado de aguja. ¿Sí? La calcitonina, entonces, la vamos a encontrar elevada casi en el 100% de los pacientes con carcinoma medular de tiroides. Em, Tenemos que tener en cuenta también algunos falsos positivos de calcitonina elevada, como pueden ser la toma de inhibidores de bomba de protones, el embarazo, el SEA de mama, hepatomas, tumores de páncreas, gastrinomas, anemia perniciosa, la insuficiencia renal crónica, los carcinomas de células pequeñas de pulmón, mastocitosis, el carcinoma de próstata. O sea, descartar que el paciente no tenga falsos positivos. Sobre todo por los inhibidores de la bomba de protones, que nada. Estas causas, de todas formas, todas estas causas de hipercalcitoninemia no van a responder con elevación de calcitonina en el test de pentagastrina, que ya vamos a ver qué es, pero que es un test de estímulo, digamos. Igualmente la pentagastrina hoy en día no se usa, tenemos el gluconato de calcio para hacer los test de estímulo, pero eh, porque no hay en nuestro país, digamos. Entonces, los valores de calcitonina correlacionan con la presencia de metástasis, ¿sí? Ya sea a nivel locorregional como a distancia. Sí, no, ahí está. Ahí. Entonces, valores de calcitonina mayores a 20 picogramos por mililitro van a hablar de metástasis ganglionares cervicales, centrales y laterales, ipsilaterales al nódulo, ¿no? Calcitonina mayor a 50 con metástasis ganglionares cervicales, centrales, contralaterales. Mayor a 200 correlaciona con metástasis ganglionares cervicales, laterales, contralaterales. Y cuando la calcitonina está por encima de 500 picogramos, esto nos habla de que ya podemos tener metástasis ganglionares en mediastino superior. Y obviamente también a distancia, ¿no? Hígado, sistema nervioso central, etc. Entonces, el diagnóstico bioquímico lo vamos a hacer con la calcitonina sérica basal y también podemos pedir el SEA, aunque es un marcador más pronóstico que de diagnóstico. Y también con los test de estímulo, ¿sí? Hay dos test. Uno es el test de pentagastrina, o que utiliza la pentagastrina, y otro es el test de gluconato de calcio. Pentagastrina, como les dije, no hay en el país, así que no la utilizamos. Y el gluconato de calcio es, digamos, un poco, bueno, engorroso eh, no es tan frecuente de ser utilizado porque tenemos que tener al paciente internado para poder hacerlo. Entonces, el test de gluconato de calcio va a consistir en administrar una infusión de gluconato de calcio al 10%. La dosis es 2,5 miligramos kilo de peso endovenoso, que se administra en 30 segundos y se va a hacer una medición basal de calcitonina a los 2 minutos, a los 5 y a los 10 minutos. Y si vemos que la calcitonina eleva 2 a 3 veces por encima del valor basal, hablamos de que esto es un resultado positivo. También en el caso de los carcinomas medulares de tiroides, familiares, o bueno, digamos, si tenemos un paciente con diagnóstico de carcinoma medular, lo que no nos tenemos que olvidar es de, de- de evaluar si de evaluar que este paciente no tenga otra patología asociada, así que no sea un MEN 2A o un MEN 2B. Entonces, siempre pedir metanefrinas urinarias, ácido vainilla-mandélico para descartar feocromocitoma, calcio y PTH para hiperparatiroidismo. Con respecto a lo que es el SEA, ¿sí? El antígeno carcino embrionario,
Este no es un biomarcador específico del carcinoma medular, ¿sí? No es un marcador diagnóstico, pero sí es un marcador pronóstico para el seguimiento de estos pacientes. Eh, Altas concentraciones del CEA o que se vayan incrementando rápidamente con el tiempo, lo que van a indicar en este paciente es que se está desdiferenciando la enfermedad. Entonces, es útil para la progresión clínica de la enfermedad y para el monitoreo post-tiroidectomía. Siempre tenemos que pedir en el seguimiento el par, calcitonina, CEA. También tiene algunos falsos positivos el CEA, como por ejemplo, que esto es fácil de ver en el laboratorio porque ya viene con el rango, el laboratorio ya pone el rango para fumadores y no fumadores, que es lo más frecuente, porque puede ser un falso positivo. Otro puede ser anticuerpos heterófilos, enfermedad inflamatoria gastrointestinal, patología pulmonar benigna, pero lo más frecuente es ver el tema del tabaquismo, así que tiene ya un corte en el laboratorio para el CEA. Con respecto a las imágenes, entonces dijimos que era importante la ecografía, tanto la ecografía de tiroides como la de cuello. Entonces, bueno, como ustedes saben, en la ecografía de tiroides vamos a ver las características de ese nódulo, si es hipoecogénico, si tiene microcalcificaciones, bordes irregulares, ausencia de halo, si es sólido, si tiene una forma que es más alta que ancha, si tiene vascularización intranodular. Y obviamente la característica también de los ganglios, ¿sí? Si hay una pérdida de la estructura normal, ¿sí? Si son ganglios quísticos o son ganglios que tienen una forma redondeada o tienen microcalcificaciones o pérdida del hilio, bueno, todo eso habla de características de malignidad. Entonces, la punción va a ser el método más preciso para el diagnóstico prequirúrgico. Perdón, es el método más preciso para el diagnóstico prequirúrgico en el carcinoma diferenciado de tiroides. En el carcinoma medular a veces tiene algunas dificultades, ¿sí? Por la accesibilidad, porque pueden ser nódulos pequeños o de localización posterior, eh, o por alguna dificultad metodológica, ¿sí? Porque se puede perder amiloide, sí que es una característica presente en el carcinoma medular de tiroides y eso puede hacer que el diagnóstico sea confuso. Y también en la interpretación, porque el medular tiene algunos patrones citológicos que son semejantes tanto al carcinoma papilar como al folicular y al anaplásico, o tiene patrones mixtos. Entonces, por eso se dice que el carcinoma medular es el gran simulador, porque muchas veces el Bethesda con el que yo me encuentro en ese paciente no es precisamente Bethesda 6, carcinoma medular, sino que por ahí puede tener un medular con un Bethesda 4 o un Bethesda 5 o un Bethesda 3, por estos patrones que son semejantes a otros carcinomas también, o patrones mixtos que, digamos, confunden al patólogo. Eh, entonces, cuando simula al carcinoma papilar es por la presencia de pseudoinclusiones y cuerpos de samoma. Eh, Cuando se parece al carcinoma folicular es por la presencia de un patrón folicular y al anaplásico porque tiene muchas veces células en forma de uso o células gigantes, y por eso la confusión. Es importante siempre pedir también a estos pacientes la marcación con inmunohistoquímica para hacer el diagnóstico diferencial, porque son positivos a calcitonina, a cromogranina y a sinaptofisina. Con respecto a lo que, entonces, siempre que pidamos la punción y tengamos un paciente con hipercalcitoninemia, siempre vamos a pedir en la punción el dosaje de calcitonina en el lavado de aguja, ¿sí? Que es un método adicional, pero va a permitir confirmar el diagnóstico, sobre todo si tenemos un paciente que por ahí la calcitonina sérica no es tan concluyente porque está levemente elevada, o la citología, como les dije antes, no es concluyente para carcinoma medular, si ya viene con una punción, ¿no? Eh, entonces, la medición de calcitonina en el líquido de lavado de aguja tiene una sensibilidad y una especificidad superior a la citología y al dosaje de calcitonina en suero. El valor de corte es arbitrario, pero se propone que sea el triple del valor máximo obtenido en lesiones benignas, ¿sí? O sea, de 36 picogramos en adelante. La contribución de la calcitonina sérica, ¿sí?
como contaminación, ¿sí?, a la punción, no supera el 5% de los casos, y va a permitir la localización de la lesión responsable de la hipercalcitoninemia en un bocio multinodular o lesiones sospechosas de metástasis o de recidivas locales. La medición de calcitonina en el lavado de aguja debe realizarse en todo paciente que tiene calcitonina sérica elevada con sospecha de carcinoma medular. O sea, no olvidarse de agregar el lavado de aguja. Con respecto al resto de las imágenes, entonces, es importante la ecografía de cuello, la tomografía de cuello, tórax y abdomen, la resonancia de abdomen y la resonancia de columna o el centellograma óseo, ¿sí? Porque son los lugares donde el carcinoma medular va a metastatizar. Entonces, bueno, la ecografía de cuello nos va a permitir predecir las metástasis ganglionares. En tumores menores a 1 centímetro, la incidencia de metástasis ganglionares llega a un 20 o un 30% y alcanza el 90% en los tumores mayores a 4 centímetros. Con respecto a la tomografía, es importante pedirla en pacientes que tienen metástasis ganglionares o calcitoninas mayores a 400 picogramos por mililitro, porque bueno, obviamente con esto vamos a poder detectar metástasis a nivel mediastinal o incluso pulmonar. La resonancia de abdomen es importante porque nos va a detectar si ese paciente tiene metástasis hepáticas, y la de columna, obviamente, para la detección de metástasis óseas, o el centellograma óseo también. ¿Cuándo vamos a pedir todas estas imágenes? Cuando tengamos un paciente que tenga una enfermedad extensa en cuello, cuando haya signos o síntomas de metástasis regionales o a distancia, y cuando la calcitonina sea superior a 500 picogramos por mililitro. Con respecto al PET con flúor desoxiglucosa, tiene una sensibilidad para detectar metástasis en un 60 a un 95%, y una elevada sensibilidad sobre todo para la detección de metástasis cervicales y mediastinales. Pierde un poco de sensibilidad para metástasis a pulmón, hígado o hueso. Por eso lo que se utiliza en general, ¿sí?, y si nos permiten autorizarlo, es el PET con DOPA, con dihidroxifenilalanina, que tiene más sensibilidad para la detección de metástasis a distancia. Bueno, es importante, entonces, como les dije, siempre en un paciente con carcinoma medular de tiroides, descartar la presencia de feocromocitoma, porque esto va a ser un determinante después para programar la cirugía. Siempre vamos a operar al paciente de su feocromocitoma y en un segundo tiempo se hará la cirugía del carcinoma medular, por los riesgos que conlleva, ¿no? Que ese paciente tiene que estar alfa bloqueado. Igual después en el tratamiento lo vemos. Con respecto a la metástasis a distancia, entonces dijimos que puede metastatizar a hígado hasta en un 62% de los casos, pulmón y mediastino un 35%, a hueso entre un 40 y un 74%, y raramente se ve en sistema nervioso central, en mama y en piel. Sí, de la tendencia central es de la parte del disertante, porque justo viste me contestó. Sí, a las 10. Sí, De 10 a 11. De 10 a 11. Sí, gracias. Sí, porque no me acordaba. 6:30, no, es de 10 a 11. No, 10 a 11, sí. Gracias, perdón, Janine. Bueno, con respecto a la genética, entonces tener en cuenta que tenemos que hacer la detección del protoncogen RET en todos los pacientes que tengan carcinoma medular de tiroides, en el paciente y en los familiares de primer grado. El protoncogen RET, entonces, se encuentra en el cromosoma 10 y codifica para un receptor de tirosinquinasa. Las mutaciones germinales del RET se han reportado en un 88 o un 95% de los carcinomas medulares hereditarios. Las mutaciones en los codones 883, 918, 928 son las que tienen mayor riesgo de carcinoma medular agresivo, incluyendo un inicio a una edad más temprana, un alto riesgo de metástasis y una elevada tasa de mortalidad.
Las mutaciones en los codones 768, 790 son las que están asociadas a menor agresividad tumoral. Y en los medulares esporádicos, estos están asociados a mutaciones somáticas en un 40 a 50% de los casos y es cuando van a tener un peor pronóstico. Acá entonces, acá en esta tabla, lo que vamos a ver son las mutaciones del RET, ¿sí? Los exones en los cuales se encuentran, que muchas veces uno, por ahí es importante que lo detalle como para que el test molecular sea bien específico, o sea, no deje de buscar en estos exones las mutaciones porque es donde tenemos mayor riesgo de detección de carcinoma medular, de la presencia de la mutación del RET. Entonces vemos cómo, según la mutación que tenga el paciente, va a ser el riesgo de carcinoma medular de tiroides. Así que puede ser o moderado o de alto riesgo, o sea, alto riesgo de presentarlo o de muy alto riesgo. Y también en base a las mutaciones del RET, es la incidencia que va a tener ese paciente de presentar o feocromocitoma o hiperparatiroidismo, la enfermedad de Hirschsprung o ahí se quedó, no me acuerdo. Sí, sí. Los neuromas mucosos. Sí. Bueno, entonces, fíjense que los que les mencioné recién, que creo que eran el 883, el 918, el 634, bueno, todas esas mutaciones son las que más riesgo tienen. Con respecto al tratamiento, entonces, el tratamiento es quirúrgico. La resección siempre va a depender del tamaño del tumor primario y de la presencia de metástasis cervicales a distancia. Cuando el paciente tenga un carcinoma medular de tiroides y ganglios negativos o subcentimétricos, el procedimiento va a ser tiroidectomía total más vaciamiento ganglionar del nivel central. O sea, el paciente con carcinoma medular siempre va a tener asociado un vaciamiento central, porque eso mejora mucho el pronóstico después. Ahora, si ya el paciente se presenta con metástasis cervicales laterales, entonces a ese vaciamiento central vamos a tener que agregar el vaciamiento ganglionar lateral, ¿sí? De los niveles 2 a 5, ipsilateral o bilateral, bueno, más el central, como les dije. Muchas veces, digamos, la determinación de este vaciamiento lateral, de que sea ipsilateral o bilateral, va a depender de los niveles de calcitonina, ¿no? Entonces, ahora, si el paciente tiene metástasis laterales, ipsilaterales, pero sin comprobación de metástasis laterales en el contralateral, o sea, del otro lado, lo que también se puede hacer es un vaciamiento lateral contralateral si la calcitonina es mayor a 200. O sea, si tiene un carcinoma medular, ese paciente va a ir a tiroidectomía total más vaciamiento central. Si yo tengo comprobación por punción de que además tengo ganglios cervicales laterales, voy a agregar el vaciamiento lateral digamos, de ese lado, y si tengo y si además esos ganglios son positivos bilateralmente, bueno, voy a hacerlos del otro lado también el vaciamiento. Pero si solamente tengo comprobación de un solo lado de metástasis ganglionares, si yo tengo un paciente que tiene una calcitonina mayor a 200, bueno, o sea, estoy habilitado a indicarle el vaciamiento lateral contralateral, digamos. Bilateral, sí. Sí, porque eso liga. Hacerle el bilateral, sí. Y bueno, y si ese paciente tiene metástasis a distancia, bueno, se evaluará eh, según cada paciente si se puede hacer un tratamiento menos agresivo, eh, y bueno, para, digamos, que este paciente tenga una mejor calidad de vida y pueda conservar la deglución, el habla, etcétera, ¿no? Bueno,
El carcinoma medular también tiene su clasificación en el TNM, que difiere un poco del diferenciado porque no divide según rango etario. Pero bueno, también tiene en cuenta el tamaño tumoral, la presencia de ganglios, las metástasis a distancia, y se divide en 4 estadios. Pero acuérdense que es una clasificación especial, no usamos la misma que para eh, cáncer diferenciado. Con respecto al tratamiento del carcinoma medular avanzado, entonces en estos pacientes, además de la cirugía, lo que se puede asociar es radioterapia y quimioterapia, ¿sí? Que van a ser tratamientos inespecíficos, paliativos, con poca respuesta terapéutica en los estadios más avanzados y que tienen alta morbilidad y complicaciones. También se pueden utilizar los inhibidores de tirosina quinasa, en aquellos pacientes que tienen un carcinoma medular progresivo, sintomático, irresecable, localmente avanzado o con metástasis a distancia. Y para el caso del carcinoma medular, los dos inhibidores que están aprobados son el vandetanib, que se aprobó por FDA en el 2011 y que lo comercializa Sanofi como Caprelsa, y el cabozantinib, que se aprobó en noviembre del 2012 con el nombre de Arcus y lo comercializa Gadol. Estos dos están aprobados acá en nuestro país también. Con respecto a lo que es la tiroidectomía profiláctica, ¿sí? Cuando tengo un paciente con carcinoma medular y que sé que es hereditario, o sea, tiene mutaciones del RET, eh, obviamente vamos a tener que hacer la detección en los familiares de primer grado o, bueno, incluso en los hijos también de ese paciente, si son niños. Y en aquellos niños que tengan una mutación de muy alto riesgo, ¿sí? Que son las que vimos en el cuadro, que son las del codón 918 o incluso en el MEN2B, la tiroidectomía profiláctica se puede hacer en el primer año de vida. En los niños que tengan un riesgo alto, ¿sí? Porque tienen mutaciones en el codón 634, se puede hacer a los 5 años de edad. Y en los niños con mutaciones moderadas u otras mutaciones, lo que, digamos, indica la guía es hacer ecografías de cuello y mediciones de calcitonina a partir de los 5 años de edad y eventualmente pensar a futuro o bueno, en algún momento la tiroidectomía. ¿Cómo va a ser el seguimiento posquirúrgico de este paciente? Entonces dijimos que los marcadores principales son la calcitonina, el CEA. La calcitonina en general debería ser indetectable a los 2 meses del quirúrgico, por eso digamos, este plazo va a ser el- el primer dosaje que vamos a tener de ese paciente a los 2 meses. eh, y que sea indetectable nos habla de que tiene un 4% de riesgo de recurrencia, ¿sí? O sea, un riesgo muy bajo. Cuando la calcitonina en este primer dosaje sea menor a 150, bueno, nos va a hablar de que este paciente todavía tiene metástasis cervicales. Y si la calcitonina sigue estando por encima de 150 picogramos por mililitro, va a hablar de que ese paciente tiene además, bueno, metástasis a distancia, ¿no? O incluso si la calcitonina se eleva en el paciente que viene con calcitonina negativa y de repente eleva a más de 150, bueno, tengo que pensar en ese momento en metástasis a distancia ya. Bueno, como vimos en el carcinoma diferenciado, ¿sí? La respuesta al tratamiento inicial, esta también se puede replicar para el carcinoma medular. Y en este caso vamos a hablar de pacientes con respuesta al tratamiento inicial excelente, bioquímica incompleta o una respuesta estructural incompleta estructural o estructural incompleta. Entonces, la definición para respuesta excelente en el medular es que tengamos niveles de calcitonina y de CEA indetectables o de CEA normal, sin evidencia de enfermedad estructural. ¿Sí? Y eso nos habla de un riesgo de recurrencia menor al 1, entre el 1 y el 8%. Y un riesgo de mortalidad específica por la enfermedad menor al 3%. Cuando la respuesta sea bioquímica incompleta,
vamos a tener calcitonina detectable o un CA anormal, pero también en ausencia de enfermedad estructural, ¿sí? O sea, en ausencia de metástasis. Y eso habla de una mortalidad específica por la enfermedad del 0% a 10 años y del 21% a 15 años. Ahora, cuando tengamos un paciente que desarrolla una respuesta incompleta estructural, es decir, que tiene metástasis y detectables en alguna localización, independientemente de los niveles que tenga de calcitonina o de CA, nos va a hablar de una mortalidad específica del 20% a 5 años, del 60% a 10 años y del 75% a 20 años. Con respecto a los valores que tiene que tener este paciente de TSH, es un paciente que no necesita tener niveles de TSH suprimidos, ¿sí? Porque es otro tipo, no es un carcinoma diferenciado, es otro tipo de carcinoma. Entonces, los niveles van a tener que estar dentro del eutiroidismo y el primer dosaje lo hacemos entre las 4 a 6 semanas del postquirúrgico. Pero es un paciente que se va con su dosis de levotiroxina y se controla. Con respecto al pronóstico, los tumores intratiroideos T1 van a tener una sobrevida a 10 años del 95%, los tumores T4, metástasis cervicales y a distancia, una sobrevida a 10 años menor al 50%. Es importante la extensión digamos, la extensión de la resección inicial, porque eso va a modificar el pronóstico, ¿sí? Siempre que tengamos una resección incompleta, eso va a generar un resultado desfavorable, ¿sí? Porque va a aumentar la recidiva o la recurrencia en ese paciente. Y en general, la edad mayor a 65 años y el sexo masculino son factores de peor pronóstico para este tipo de carcinoma. Entonces, ya para ir finalizando, tenemos acá cómo va a ser el seguimiento post-tiroidectomía. Hola. Bien, estoy bien. No está. ¿Ya está en opciones? Sí. Perfecto, gracias. Sí, no está viniendo. Bueno, entonces, post-tiroidectomía, ese paciente se va a seguir con examen físico, con ecografía de cuello y las mediciones de los niveles de calcitonina, de CEA y la TSH cada 6 meses, diría yo que lo hacemos. 12 meses me parece como bastante, pero cada 6 meses. Si los niveles si los niveles de calcitonina son detectables, pero menores a 150 y no hay evidencia de enfermedad o no tiene persistencia de la enfermedad, no tiene metástasis ganglionares a distancia, nada, se va a continuar con ecografía de cuello cada 6 meses, con las mediciones de calcitonina y de CEA cada 3 a 6 meses, y ver también, es importante, la duplicación del tiempo de calcitonina, que tiene un calculador también para eso, la calcitonina. Y si en algún momento el paciente en el seguimiento aumenta la calcitonina a más de 150, entonces ahí haremos las imágenes correspondientes para detección de recurrencia de la enfermedad. Ahora, si el paciente en el seguimiento tiene calcitonina ya mayores a 150, entonces, bueno, ya tengo que ir con imágenes para detectar la presencia de metástasis. Bueno, y si el paciente tiene imágenes positivas, entonces, bueno, voy a tener que considerar algún tipo de tratamiento de la enfermedad regional, que puede ser o una nueva resección de las metástasis, sobre todo las cervicales, o radioterapia, o algún tipo de tratamiento sistémico, como vimos, que de preferencia son los inhibidores de tirosinquinasa. Ahora, si en este paciente que tenía calcitonina mayor a 150 hago imágenes, pero las imágenes son negativas, bueno, ese paciente va a continuar en seguimiento con imágenes cada 6 meses y las mediciones séricas de calcitonina y de CEA cada 3 a 6 meses. No, ahora contesto. Ahora, si en el seguimiento de este paciente yo veo que tiene calcitonina indetectable o dentro del rango normal, a este paciente lo voy a seguir con examen físico, ecografía, a 6 meses y luego puedo ir espaciando, sobre todo la ecografía de cuello, cada año
siempre y cuando siga con calcitonina indetectable, ¿no? Bueno, y eso era todo. Acá les dijo estos son los exones que son los importantes, el 10, el 11, el 13, el 14, el 15, el 16, que no pueden faltar cuando uno hace el test del gen RET, porque son los que detectan la mayor probabilidad de carcinoma medular en ese paciente. Y acá se pide, pero directo en la UME con gen red. Con gen RET sí, y se puede especificar con exones, tal. Sí. ¿Y lo cubren ya las obras sociales? Yo afuera no tuve pacientes todavía con medular. Acá tiene que tener la anatomía patológica que confirme que es un medular para poder pedirlo. Antes no se puede decir. Si no está operado, no. Y el tema con la familia es Y después, sí, revisarles, no, para que les hagan el test. Y eso habría que hacer. eso se hace, sí, se hace un resumen de historia clínica, sí, se manda a la prepago, a la obra social que tenga. ¿Al cuánto tiempo yo le pido la calcitonina y el SEA? A los 2 meses. A los 2 meses. La primera. La primera. Y después, dependiendo del resultado, se va siguiendo cada 3, 6 meses con mediciones. Y las imágenes cada 6 meses. Pero bueno, depende mucho del algoritmo de lo que den. Sí. De los valores de tiroglobulina. No, y de calcitonina. Sí. Bueno, sí. A ver si hay alguna pregunta. ¿Queda alguna pregunta, alguna duda? No hay nada. Dejo de compartir y de grabar. Consultas después cuando estoy estudiando la clase y ahí te preguntas. Sí. Acá. Hay una paciente que viene que dice que tiene